Bueno, listo, vamos a dar inicio que el tiempo es apremiante y finalmente lo logramos a través de esta plataforma. Gracias a todos por conectarse. Buenas noches, la Asociación Shipning Alumni Colombia les da la más cordial bienvenida al webinar Experiencia Shipning vía Líder. Yo soy Sara Correal y fui becaria en el año 2014. Es un gusto saludarlos a todos. Estamos muy felices de tenerlos reunidos hoy. Este espacio se ha dispuesto para dar algunos tips y consejos sobre la aplicación experiencia de la beca Shipning. Bienvenidos a todos y todas. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat, porque me imagino que muchos de ustedes ya tienen varias inquietudes sobre el proceso de aplicación, la entrevista, etcétera. Entonces vayan haciéndolas, que las vamos a ir recogiendo para poderlas hacer a todas las personas que nos están acompañando hoy, a estos ex becarios. Este evento es abierto y lo vamos a grabar para que ustedes puedan también compartirlo con las personas que no alcancen a conectarse. Para quienes no están familiarizados con la Asociación Shipning Alumni Colombia, nosotros somos una comunidad diversa e interdisciplinaria de ex becarios Shipning. Buscamos fomentar lazos de amistad y cooperación entre los miembros, promover espacios de desarrollo personal y profesional, así como generar un impacto positivo en el entorno a partir de nuestras capacidades. En particular, promovemos el fortalecimiento de relaciones con el Reino Unido por medio de la promoción de actividades sociales y culturales. Nuestro propósito es servir de puente para conectar ideas, materializar proyectos, apoyarnos mutuamente, así como ofrecer reflexiones que aporten a debates de coyuntura nacional e internacional. Nuestro objetivo es ayudar a construir un país mejor y es por ese motivo que este evento no está limitado a nuestros ex becarios, sino que está abierto al público en general para así tener un mayor impacto. El día de hoy nos acompañan varios de nuestros ex becarios quienes nos compartirán sus experiencias. Les presento entonces a Tatiana Torres, quien hizo sus estudios en la Universidad LSI y estudió su maestría en Global Politics. Carolina García, que fue a UCL, hizo su maestría en Social Development Practice. Santiago Borda, quien hizo sus estudios en la Universidad de Nottingham, y su maestría en Behavioral, que me parece una palabra muy difícil de pronunciar, Economics. Y por último, aunque está también Beatriz, que Beatriz te va a tocar presentarte a ti porque no me acuerdo el nombre de tu maestría. Alejandro Morales hizo su maestría en Artes y Global Politics Economic en la Universidad de Sussex. Bienvenidos a todos. Beatriz, ahorita te presentas, por favor, cuando hagamos las preguntas dirigidas a ti. Vamos a iniciar entonces con una presentación por parte de nuestro presidente de la asociación, Santiago Borda, quien nos dará unos lineamientos generales de la beca. Bienvenido, Santiago, y adelante con tu presentación. Hola, ¿me escuchan? Espero que acá sí no haya problemas con eso. Ya di el vínculo a la otra a la página Becas y Convocatorias, así que si tienen amigos que estén interesados en el seminario, les pedimos que por favor les comenten que ya tenemos esta otra sesión. Desafortunadamente solo alcanzamos a admitir a 100 personas, pero bueno, luego este video lo compartimos para que el resto lo puedan ver. Y esperamos que con las preguntas que ustedes nos hagan y con lo que tenemos pensado, podamos compartir el video y sea suficiente para que ustedes hagan una postulación exitosa. Bueno, entonces, como les comentaba Sara, mi nombre es Santiago Borda, yo soy becario de Shipning en el 2017, hice mi maestría entre el 2017 y el 2018, y la hice en Economía del Comportamiento, o Behavioral Economics, en una ciudad pequeña de Inglaterra que se llama Nottingham, es famosa porque es la ciudad de Robin Hood. Una vez más, muchas gracias a todos los que se conectaron. La idea de esta charla es contarles un poco desde nuestra visión cómo fue nuestro proceso de postulación a las becas. Contarles, pues, por un lado, intentar resolver un poco las dudas, pero también contarles cuáles fueron los miedos que tuvimos al momento de postularnos, cuáles fueron las dudas que se nos generaron, si nos asustamos en algún momento, en algún proceso. También se los queremos contar y queremos ser muy honestos y decirles que las becas es algo para todos, que nosotros aquí no somos ni personas excepcionales, simplemente somos personas muy apasionadas por lo que nos gusta y con mucha dedicación. Y yo creo que cualquier persona que tenga estos dos componentes puede ganarse una beca. Listo. Entonces lo vamos a mostrar, primero hablando un poquito de qué es Shipning, como lo básico. ¿Qué es Shipning? Es una beca del gobierno del Reino Unido para estudiar maestrías de un solo año.
Generalmente las maestrías en el Reino Unido son solamente un año, entonces digamos, no hay diferencia en calidad frente a una maestría que ustedes podrían estudiar en Francia o en Colombia o en Estados Unidos, que dure 2 años. Ese es el tiempo de allá, y lo que ustedes estudian de un año allá se les valida como una maestría en Colombia. ¿Y qué les permite estudiar? Cualquier maestría en cualquier área de cualquier universidad del Reino Unido. Y esto incluye 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Que si a ustedes les gusta la música, pueden estudiar perfectamente. Si a ustedes les gusta la veterinaria y hay una universidad que, evidentemente hay una universidad que ofrece eso, pueden postularse a la beca Chipling. Lo importante es que sea una universidad en una maestría de Reino Unido. Ay, Dios mío. Listo. ¿Qué se necesita para postularse a Chipling? Lo primero, ser mayor de edad. Lo segundo, tener mínimo una carrera profesional. En Colombia eso se entiende como pregrado, en otras partes del mundo de Latinoamérica eso se conoce como licenciatura. Eso se lo piden, que hayan terminado su licenciatura, su pregrado. Requieren mínimo 2 años de experiencia laboral. Esos 2 años de experiencia laboral pueden ser voluntariado que ustedes hayan realizado antes de graduarse de la universidad o después de graduarse de la universidad. Puede ser trabajo de tiempo completo, puede ser trabajo de tiempo parcial. Lo importante es que puedan acreditar la cantidad de horas que se necesitan, que son pues lo que aproximadamente serían 2 años. Necesitan adicionalmente que al menos una universidad de Reino Unido las haya aceptado. Eso es muy importante, porque si ustedes no los aceptan en la universidad, no pueden ser parte, no pueden postularse a la beca. Pues digamos, en este momento sí, pero no les podrían dar la beca Chipling por más de que hayan avanzado por sus entrevistas. Ahorita les vamos a contar un poquito más de cómo funciona eso. Y la otra cosa es que si ustedes pasan a Chipling y todavía no tienen una universidad, pues tampoco el Chipling no les va a ayudar con su universidad. Son 2 procesos separados, pero que tienen que tenerlos para Santi, poder creo que no alcanzar. estamos presentando la presentación, no se está proyectando. ¿No? ¿Qué ven? A ti, te vemos a ti. Ahora sí. Listo. Entonces, como les comentaba, esos son los requisitos: ser mayor de edad, tener una carrera profesional, ya sea lo que ustedes conocen como licenciatura o pregrado, tener mínimo 2 años de experiencia laboral, ser aceptado en una universidad del Reino Unido, y adicionalmente, ¿qué no debería tener? ¿Qué no deberían ser? No deberían ser ciudadanos británicos. Estas becas están diseñadas para personas que viven dentro de los países que tienen convenio con el gobierno del Reino Unido. Si ustedes son ciudadanos británicos, no podrían postularse a Chipling. Y no haber sido becario o no haber recibido dinero para estudiar una maestría o pregrado o algún otro tipo de estudio en el Reino Unido. Si ustedes fueron beneficiarios de otro programa del Reino Unido para estudiar allá, no podrían participar, y en el proceso de validación pues se daría cuenta que en efecto ustedes no pueden aplicar la beca. Estos somos nosotros somos la asociación, en inglés Chipling Alumni Colombia. Nosotros somos la asociación de becarios de Chipling en Colombia. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos interesa que más personas conozcan la beca. Nos interesa que más personas que en algún momento, por alguna razón, pensaron que no podían haberse ganado una beca, o de pronto quisieran estudiar en el Reino Unido y no tienen los medios, como me pasó a mí. Yo quise estudiar en el Reino Unido, pero en su momento me parecía imposible pagar lo que pide una universidad del Reino Unido. Pueda postularse una beca y pueda tener su experiencia y pueda cumplir sus sueños a través de esta beca. Por eso es que estamos haciendo eso. ¿Qué actividades realizamos los becarios? Una vez hacemos la maestría, volvemos a Colombia, porque además es parte de los requisitos volver 2 años a Colombia. Empezamos a hacer actividades entre nosotros para apoyarnos a los becarios a conseguir trabajo. Si alguno de nosotros tiene alguna causa social que nos interese, buscamos quién de los becarios podría estar interesado, quién tiene las habilidades y el tiempo para ayudarnos, y también básicamente para hacer amigos, porque realmente la experiencia de la beca obviamente dura un año, pero cuando volvemos acá seguimos siendo becarios y podemos seguir trabajando por apoyar al país. Y este es el espacio. La asociación es el espacio para que nosotros nos encontremos y podamos seguir apoyando las causas. ¿Qué cubre la beca? Muy importante. Cubre todo. O sea, lo que ustedes piensen, lo cubre. Cubre costos de 100% de la matrícula de la maestría del año. Si ustedes se postulan a alguna maestría de 2 años, que son pocas, pero las hay, no les cubriría esos digamos, no les daría la beca. Sin embargo, si ustedes tienen una maestría de 1 año, que son, como les digo, son la gran mayoría, les cubre absolutamente todo. Ustedes no tienen que poner un solo peso de su bolsillo para pagar la maestría. Les cubre un tiquete de ida hasta Reino Unido y un tiquete de regreso de Reino Unido a Colombia.
les da un dinero para sostenimiento mensual que, dependiendo de la ciudad en la que ustedes estén, puede estar entre 1.100 y 1.300 libras. Esto no está escrito en piedra, ¿no? Esto depende de cada año, pero más o menos ese valor. ¿Qué alcanza con ese dinero? Pues realmente todo alcanza para tener una vida en la cual yo no tenga que trabajar adicionalmente. ¿Para qué no me alcanzaría si yo quisiera viajar mucho? Por ejemplo, no me alcanzaría si yo los fines de semana me quiero ir a viajar a otro país, quiero viajar por Europa, posiblemente eso no me alcance. Es la plata justa que te alcanza para vivir en una universidad, y si uno es juicioso con la plata, pues algo le puede sobrar para pasear, pero con esa plata uno puede salir los fines de semana, puede irse a tomar unas cervezas, puede verse con amigos, o sea, el dinero es bastante amplio. Cubre todo el seguro médico y cubre todos los gastos de visado. Y adicionalmente, Chimney durante el año está invitando a eventos en ciudades del Reino Unido. Si es el evento, pues que en otra ciudad, Chimney también te daría parte, le da a uno parte del dinero que es necesario para ir a visitar otra ciudad. Ahora, y ya con esto ya terminamos la parte de mi información y ya empezamos a responder preguntas de cómo hacer procesos de postulación. De verdad, hay hasta el 3 de noviembre de este año. Súper, muchas gracias Santi por la información importante. Recuerden igual que todo esto está en la página web, todos los lineamientos para que ustedes también la exploren y den respuesta pues a los requerimientos. Tenemos unas preguntas iniciales que vamos a hacer. Ahorita vamos a ir a responder las preguntas del chat, por lo tanto vayan escribiendo las dudas que tengan, que yo voy a ir dirigiendo estas preguntas a nuestros invitados. Entonces vamos a iniciar con el cuestionario, pues digamos las preguntas que tenemos preparadas para ustedes, que estoy segura les van a aportar muchísimo en términos de esos tips y esa experiencia, que es lo que no cuentan los formularios como tal. Entonces, Tati, cuéntanos por qué es diferente Chevening a otras becas. Activa tu micrófono, por favor, Tati, que no te estamos oyendo. Gracias. Ya. Hola a todos. Les decía que Chevening es diferente a otras becas, no solo porque, pues ya lo mencionó Santiago, cubre absolutamente todos los gastos. Hay becas que son parciales o que solo cubren la matrícula para la universidad. Chevening ofrece la oportunidad de extender una red de contactos, no solo en el área de interés de nosotros, sino que también nos obliga casi a extender nuestra red a otras personas con intereses de otras disciplinas, con otras experiencias y de otros países. Yo creo que uno de los valores más grandes que tiene esta beca realmente son los amigos, son los contactos, es la gente con la cual uno puede intercambiar e incluso materializar proyectos a futuro. También Chevening ofrece durante el año que uno está en Reino Unido, ofrece la oportunidad de asistir a eventos de diversa índole, desde salud mental hasta conocer el pueblo en el que nació Shakespeare. Y estos eventos, muchos de ellos son financiados por Chevening y ofrecen justamente la oportunidad de conocer becarios de otras ciudades y de otros países dentro del Reino Unido. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos más bonitos. Y el otro es pues que uno vuelve a su país con esa red, pero en nuestro caso Colombia, muy fortalecida, que son unos amigos con los cuales uno ha tenido una experiencia única y que ya son amigos de por vida, e incluso ofrece también la oportunidad de tener más amigos y de hacer más contactos, como lo es en este momento la Asociación de Exalumnos de Chevening. Acá estamos varias personas, no solo de varias ciudades, sino también de varias cohortes y de diferentes disciplinas. Súper, Tati, muchas gracias por tu respuesta. Alejo, cuéntanos cómo es el proceso de aplicación y cuáles son los elementos más importantes que hay que tener en cuenta. Bien, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por participar de este evento que lo venimos planeando desde la Asociación Chevening Colombia desde hace varias semanas, por aguantar un poco los fallos tecnológicos. La aplicación es virtual. Ustedes tienen que entrar a una aplicación online desde la plataforma que se da en la embajada. Cada embajada británica del Reino Unido es la encargada de desarrollar esa aplicación en cada uno de los países. Son más o menos 153 países. Colombia es uno de los países en América Latina que, digamos, tiene presencia del Reino Unido
de mayor importancia. Esa aplicación se hace por medio de la plataforma de la embajada. Tiene en una primera parte que son formularios generales, datos generales, y tiene una parte específica, creo que es la que he visto en el chat, de la que a ustedes les interesa, que son 4 preguntas frente a liderazgo, networking, por qué elegir el Reino Unido y cuál es el plan para cuando se vuelva a Colombia. En términos prácticos, la idea de líder que se tiene dentro de Chevening, estos son ensayos que más o menos son 500 palabras cada uno. Esto, si ustedes pasan a la etapa de entrevista, que es, digamos, un corte del 10% entre las personas que envían la aplicación. Y bueno, hay que tener algo claro, es para la aplicación, usted tiene que cumplir los requisitos básicos de Chevening, es decir, 2 años de experiencia profesional comprobable, que tenga una aplicación y una oferta de una universidad en el Reino Unido. El inglés, el examen de inglés ya no es requisito, sino que ya si fuera admitido a una universidad en Reino Unido, ya se sabe que pues, cumple con el requisito de inglés. Entonces digamos que son las partes esenciales y mínimas. Cuando ustedes pasan eso, ya como les venía contando, son 4 preguntas sobre liderazgo, no hay una idea específica de liderazgo. Se habla más bien del impacto que se ha tenido con diferentes actividades y sus diferentes profesiones en una comunidad determinada. Obviamente eso tiene mucho, eso es diferenciado. También se habla de networking, obviamente las relaciones que usted establece para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Viene una pregunta que es muy interesante, es ¿por qué el Reino Unido? Bueno, supongo que todas las personas que estamos acá tenemos alguna afinidad por qué queremos estudiar en el Reino Unido. Obviamente son de las universidades top que existen en el mundo en muchísimas materias. Cada universidad está especializada. La universidad en que yo estoy, en la que yo hice la maestría, está especializada en desarrollo, innovación, por ejemplo, y en desarrollo sostenible. Entonces, digamos que hay una gran diversidad de universidades y de programas. Lo que toca entrar es a ver qué tipo de programa queremos aplicar y qué perfil tenemos y cuál nos ayudaría a potencializar. La otra pregunta tiene que ver con cuál es el plan futuro, es decir, qué hace que el Reino Unido invierta un dinero, porque es invertir un dinero, en mí y qué puedo aportar yo después para el desarrollo de Colombia en este caso. Entonces, digamos, enfocarse en las capacidades que se tienen, en los elementos que se han hecho, el impacto que les he ido contando desde el liderazgo. Entonces, en parte general es el proceso de aplicación. Finalmente, obviamente, se envía esto. La aplicación, el FCDO es muy respetuoso, le dice a usted que no pasó, por ejemplo, no lo deja flotando como varias becas, y lo lleva hasta el punto, le avisa hasta la entrevista, y la entrevista entra a un espacio específico a competir con personas, digamos que siempre es el 10%, digamos de 850, que siempre son 70 entrevistas, y varía un poco el número de becas según la disponibilidad presupuestaria. Entonces, digamos que eso en general es la aplicación de la beca. Súper, Alejo, muchas gracias por esa información tan importante que nos das. Caro, quiero preguntarte cómo escoger universidades y maestrías. Claro, Sara. Pues les voy a contar un poquito cómo lo hice yo, porque hay muchas formas. Hay unas personas que ya tienen su maestría completamente escogida y solo utilizan, digamos, la aplicación Achievement para fondearla o poder pagarla. Lo que yo hice fue que inicialmente quería estudiar un MBA. Entonces miré las mejores universidades del Reino Unido, escogí las top 10 y empecé a mirar qué tipo de programas tenían. Pero al empezar a mirar los programas me di cuenta que tal vez el currículo no era lo que yo estaba buscando. Entonces hice un paso atrás y dije, pues realmente yo qué quiero estudiar, porque quiero estudiar un MBA. Y era porque quería enfocarme a hacer negocios en el sector social. Entonces de esta forma, lo que hice nuevamente fue mirar qué universidades eran buenas en esos tipos de temáticas y empecé a escoger maestrías potenciales en diferentes universidades, porque es importante que para aplicar a Achievement tienen que tener 3 maestrías o aplicaciones a 3 maestrías en diferentes universidades. No obstante, es muy relevante y lo preguntan mucho, las maestrías tienen que ser parecidas. Entonces, en mi caso, al final decidí estudiar desarrollo y apliqué a 3
maestrías en desarrollo en 3 universidades distintas, pero todas eran enfocadas en desarrollo, en países emergentes o en superación de pobreza. Es importante que utilicen diferentes rankings. Hay muchas páginas en internet donde pueden ver los rankings, pero también es importante que entren a ver cada uno de los programas y se den cuenta, no se apasionen, porque la beca lo que permite es pagar esos estudios en el exterior, pero es muy importante que ustedes vayan como muy comprometidos con que van a ir a estudiar. Entonces yo, por ejemplo, también revisé, porque las opciones eran infinitas, al final me quedaron como 15 o 20 maestrías, y lo que hice fue priorizarlas dependiendo de preferencias. Escogí universidades que tuvieran, o maestrías que tuvieran cosas adicionales. Mi maestría tenía un field trip, que es como un trabajo de campo, entonces eso fue un criterio para escoger la maestría. Mi maestría también tenía un departamento muy grande y reconocido, y adicionalmente, varios de los profesores que estaban ahí eran referentes en el sector. Entonces es muy importante que cuando empiecen a mirar, vean los rankings, luego vean específicamente la temática y empiecen a mirar detalles que les permitan escoger excelentes maestrías que les agreguen muchísimo valor y que les permita seguir construyendo su carrera profesional. Súper, Caro, muchas gracias por tu respuesta. Aquí le quiero agregar a las personas que nos están escuchando que es muy importante la coherencia en su plan de carrera y en la elección de las maestrías. Es decir, como les contaba Caro, su pasión, lo que ella quiere hacer, lo que está haciendo ahora. Entonces, eso es muy importante en el momento de escribir el ensayo, que las personas que los lean vean que ustedes en su pasado han hecho, pues digamos, tienen experiencia en eso que van a estudiar, porque finalmente eligen personas que son pasionales, que vibran con lo que están haciendo. Entonces, ahí pues veo que en el chat nos hacen varias preguntas sobre consejos de esos ensayos. Yo sé que esa parte es muy difícil, entonces quiero invitar a Beatriz Mejía que nos dé su punto de vista sobre esos tips para el ensayo de networking y liderazgo. Beatriz, adelante. Me tocó la pregunta más difícil, Sara, ¿por qué? No, mentira. Hola, buenas noches a todos. Soy Beatriz Mejía, soy becaria 2009-2010 y hice mi maestría en política comparada en el London School of Economics and Political Science, porque todo el mundo cree que el London School solo es de Economics, pero también es de ciencia política. Mi maestría es de una rama de la ciencia política. Yo creo que es clave, primero lo que tú decías, Sara, un poco de... Yo siempre digo que a los británicos les gusta oír una historia y creo que eso es clave en las distintas preguntas que hacen para los ensayos. Es decir, ¿cuál es el interés de uno? Si tiene un recorrido en una carrera, en un trabajo, ¿por qué quiere esa maestría y cómo eso le va a aportar, digamos, en su futuro laboral y dónde se ve en los próximos 5 o 10 años? Yo creo que eso es clave. Creo que en el tema de networking y de liderazgo, pues es sobre todo desde el sector donde uno esté poder contar qué es lo que uno ha hecho para contribuir a la sociedad, a un proyecto en específico, y cómo también es capaz de construir relaciones en distintos, digamos, espacios y con distintas personas. Yo creo que es muy importante. Yo lo dije en esos tips que estamos montando en Instagram. Si no nos siguen, porfa síganos en Chevening Alumni. En Instagram estamos poniendo también tips. Y yo lo digo realmente, para mí, haber ido al Reino Unido fue entender que uno puede convivir en una sociedad diversa, respetar diversos puntos de vista. Y creo que eso es parte también de lo que en un ensayo de liderazgo los británicos, que son quienes evalúan esas aplicaciones, quisieran ver. Súper, Beatriz, muchas gracias por ese punto de vista. Hay varias preguntas asociadas a la experiencia académica previa y a la experiencia laboral. Santi, cuéntanos un poco sobre eso, porque hay personas preocupadas porque no han terminado su pregrado, porque han sido emprendedores, entonces esa experiencia laboral cuenta. Háblanos un poco sobre esos requisitos y cómo cubrirlos en el momento de postularse. Dale, Sari. Sí. La beca pide... Lo primero que pide es que ustedes ya hayan terminado el pregrado y la licenciatura. Y aquí hay una pregunta que ha salido varias veces. Esta beca la ofrecen en Colombia porque la ofrece la Embajada Británica en Colombia, pero hay las mismas embajadas en otros países que están ofreciendo la misma beca. Es decir, si ustedes están en Argentina, la Embajada Británica en Argentina ofrece la beca para los argentinos. Si ustedes están en México, la Embajada Mexicana ofrece la misma beca para los mexicanos.
si están en la India, si están en otros países, en todos los países de Latinoamérica, Latinoamérica, se ofrece la misma beca y le ofrece la embajada del país en el cual usted reside. Entonces, esta información va a ser la misma y los consejos les van a servir igual si ustedes están aquí en Colombia o están en otra parte de Latinoamérica. Bueno, acto seguido a eso, ¿quiénes pueden postularse? Lo primero, tienen que tener un pregrado o una licenciatura y tienen que tener 2 años de experiencia laboral. Cuando digo laboral, ¿qué me refiero? Es cualquier experiencia que tengan ustedes relacionada con la maestría que ustedes se van a postular. Si ustedes son emprendedores y quieren hacer una maestría relacionada con un tema que les va a ayudar con su emprendimiento, esa maestría, esa experiencia es válida. Si ustedes han hecho voluntariado y ustedes van a hacer una maestría relacionada con algún tema de su voluntariado, esa experiencia es válida. Lo importante es que, como lo decía Beatriz, que haya una coherencia entre lo que ustedes han hecho y lo que ustedes quieren estudiar. Eso es lo más importante. Y si la experiencia que ustedes han obtenido, así no se las hayan pagado, está relacionada, pues evidentemente están logrando lo que querían hacer. Y Sari, si me permite, voy a seguirles acá con unas definiciones que me parecen súper importantes. Y hemos hablado de los ensayos, evidentemente. Hemos dicho que pues es el primer requisito que se necesita para pasar a la siguiente etapa. El proceso Chevening es, ustedes se postulan a través de la página web de Chevening, ahora les pasamos el vínculo, escriben 4 ensayos, uno relacionado con liderazgo, uno relacionado con networking, otro en el cual ustedes dicen por qué quieren hacer esa maestría y otra por qué es Reino Unido. Pero aquí hay un tema que es muy importante salir y definirlo muy bien, y es qué se entiende con liderazgo. Porque yo creo que para mí esto fue lo más difícil de entender por qué yo me podría postular una beca de liderazgo. Yo traigo una definición de liderazgo que dice que el liderazgo es el proceso de ejercer influencia en otros y lograr su ayuda para alcanzar una meta común. Cuando te hacen esa pregunta y te piden que haga un ensayo corto de 500 palabras, diciendo usted por qué es líder, usted en su experiencia laboral o en su experiencia voluntariado o en su experiencia como emprendedor, ¿qué ha hecho usted? O díganos qué ha hecho usted que lo calificaría como una persona líder. Y entonces me empecé a hacer las preguntas, bueno, yo en mi trabajo, yo trabajaba en temas de investigación, en mi trabajo yo por qué podría calificarme como un líder. ¿Qué respuesta di yo? Yo en ese momento tenía 27 años y dije, o 28 años, no me acuerdo, y dije, miren, yo la verdad todavía no me considero un líder, pero estoy trabajando con personas que son líderes en el tema que a mí me interesa. Yo estoy aprendiendo de ellos y cuando llegue la maestría, espero ser el líder que quiero ser. Esa fue mi respuesta y supongo que les gustó. Yo no me sentía líder, yo no he tenido, hay personas que son, pues, les gusta mucho hablar en público, que han participado en temas de consejo estudiantil. No era mi caso, pero mi pregunta la orienté hacia ese lado. Y la siguiente definición que les quiero dar es networking. Y esta pregunta también se la van a hacer y ustedes le van a pedir, mencione en su vida cómo o qué procesos de networking ha hecho o qué habilidades tiene para networking. Y les traigo esta definición de Carol Stone, que está más basada hacia el lado de como qué debería ser el networking. Entonces, ¿qué define ella? Dice, es el proceso de conocer personas y construir relaciones para ayudarlos a alcanzar sus metas, teniendo en cuenta que te puede ayudar a ti también, pero sin esperar nada a cambio. Carol Stone lo define desde el lado de hacer amigos y básicamente dice, hacer networking, hacer amigos es hacer networking. Pero hay que tener en cuenta una cosa, o sea, yo hago amigos porque siento que los puedo ayudar y si ellos me ayudan, muy bueno. Entonces me puse a pensar en mis relaciones personales, yo qué procesos de networking había hecho. Y me empecé a preguntar si yo en algún momento había ayudado a algunas personas y había recibido ayuda de ellos. ¿Y para qué proyectos? Y todo eso lo consigné en mi ensayo. Conté mi experiencia, conté lo que yo había hecho y pues aquí estamos. Esto es ahora todo, Sara. Muchas gracias. Súper, Santi, muchas gracias. Creo que es una información bien relevante y que está alineada a muchas de las preguntas que tenemos acá en el chat. Bueno, hay otras asociadas a los tiempos de presentación de las universidades. Recuerden que Chevening se vence este año, pero ustedes pueden empezar desde ya a aplicar a las universidades. No es necesario tener la carta de aceptación de la universidad ni la oferta incondicional
para aplicar a la beca, ustedes deben aplicar y elegir 3 universidades posibles que ustedes quieran y en las que ustedes estén ya empezando el proceso. Este año salió como requisito el idioma inglés de la beca, pero para las universidades les van a pedir a ustedes ciertos niveles de los exámenes de inglés. Entonces, sí o sí, pues tendrán que hacer el examen, pero para la universidad, no para la beca este año como tal. No hay límite de edad para la beca, pues se asume que serán mayores de edad porque pues para que tengan experiencia y un grado pues deberían ser mayores de edad, pero pues puede ser una persona que haya terminado más joven, en fin, pero máxima no hay. Hemos tenido becarios grandes, pues de personas con ya mucha trayectoria, que incluso tienen familia, viajan con su familia. La beca solo cubre los gastos del becario. Si el becario quiere viajar con su esposa, familia, etcétera, hijos, debe cubrir los gastos de su familia, pero la beca cubre casi todo lo que ustedes necesitan para vivir. Nos preguntan también si pueden trabajar. La beca te cubre esencialmente para vivir bien, para estudiar y demás, entonces es suficiente con eso. Si quieres trabajar, Beatriz, ahí tiene, dale un aporte importante. Yo quiero hablar de eso porque siento que hay como para mí dos cosas de la experiencia Chevening. La primera es que obviamente uno va a estudiar, quiere tener tiempo para estudiar, pero también, si les soy honesto, no importa en la ciudad, en el Reino Unido donde uno esté, uno quiere tener también tiempo para poderse gozar la ciudad, gozarse la experiencia con sus nuevos amigos, etcétera, etcétera. Entonces yo, pues lo del trabajo, creo que la beca para eso cubre, digamos, lo necesario para uno vivir cómodamente en cualquier ciudad del Reino Unido. Y adicional a eso, la verdad es que la carga académica, perdón, y por favor los demás, si vagaron más que yo, pues me cuentan, pero yo he estudiado a 24/7 y entonces creo que la carga académica de una maestría, cuando van a leer en inglés textos académicos, yo leía textos de ciencia política, eran bien complejos y me demoraba un día completo leyendo, entonces creo que también la carga académica realmente, pues, da para que uno balancee carga académica y amigos, pero no sé si realmente trabajo. Sí, súper, Beatriz, también me pasó exactamente lo mismo. Uno está acostumbrado a la metodología en Colombia donde uno asiste a clase, ve mucha información, pero en la maestría es mucho lo que tú haces por tu lado, de leer, estudiar, y en ese sentido aprovechas muchísimo más las clases porque la cultura británica es una cultura más práctica en donde usted pone lo suyo y ellos también dan conocimiento, pero no son paternalistas como es en Colombia. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que nos llevan de la mano. Allá, si usted no quiso hacer el proceso, no quiso leer, nadie se va a preocupar porque tú no quisiste leer, pero pues finalmente la experiencia es para eso. Y la experiencia Chevening no es solo profesional, sino que también es personal. Es decir, hay muchos eventos y muchas oportunidades que tú no te vas a querer perder por estar pendiente de un trabajo. Bueno, Tati, ¿cuál es la recomendación para poder venderse bien en los ensayos? ¿Cuál es tu recomendación? Yo creo que es muy importante responder claramente la pregunta. Dicho en otras palabras, es muy fácil irse por la tangente y decir muchas cosas, pero lo difícil es de verdad poner en un texto de 500 palabras que si uno tiene pues clara la idea de su recorrido, su historia, la idea que tiene y hacia dónde quiere llegar, realmente hay mucho por decir. Entonces el gran desafío es poder poner en esas palabras, poder aprovechar esas palabras, entenderlas como un recurso que no se puede desperdiciar para poder vender su idea. Otro elemento es tener muy claro cuál es la idea que ustedes quieren vender de alguna forma. Entonces piensen muy bien cómo van a construir esa idea y cómo eso se conecta con lo que ustedes han hecho en el pasado, cómo se conecta con sus aspiraciones y también cómo se conecta, tienen que argumentar muy bien cómo se conecta con los másters a los que estarían aplicando. El máster no tiene que estar directamente ligado con su experiencia previa, pero sí tiene que estar muy bien argumentado por qué harían un máster que se desvía posiblemente de un recorrido académico o profesional. Entonces, ser muy claro, tener coherencia, responder la pregunta, y otro elemento también es
tener tiempo para poder hacer los ensayos, dejar pasar 1, 2, 3 días, una semana, volver a ver los ensayos con ojos frescos y hacer algunos ajustes si fuera el caso. El proceso de aplicar a Shifting yo lo vi como un proceso, un ejercicio personal realmente, porque lo obliga a uno a sentarse y decir, bueno, ¿qué he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Qué me gusta? ¿Qué me ha gustado de todo lo que he hecho? ¿Qué me falta? Y cómo lo que me falta podría estar unido a un futuro o a un proyecto que uno tiene en mente. Entonces, es muy bonito porque después de aplicar a Shifting, uno puede decir realmente que la tiene más clara. Así no se gane la beca, uno sí la tiene más clara porque hizo ese ejercicio de pensar sus redes, hizo ese ejercicio de pensar su liderazgo, de pensar sus másters y de pensar también por qué estudiar en el Reino Unido. Entonces, el principal mensaje es coherencia, claridad y tiempo. Súper, Tati, qué buenos 3 tips. Esta pregunta me encanta porque pues sabemos qué roles desempeñan los ex becarios al regreso a Colombia. Vea eso. Hazte de cuenta que estás viendo una ensalada de frutas. Hay de todo, pero muchas personas en el sector público, emprendedores, sector privado, o sea, encuentras de todo. Por eso, incluso este evento lo estamos haciendo desde el Alumni, en donde estamos todos los ex becarios para conocernos más. Sigue las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, y ahí puedes ver todos los roles que nosotros desempeñamos. Hay muchísimos líderes, todos muy destacados en sus áreas de conocimiento o personas muy apasionadas, que eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, aquí en roles no hay unos específicos, hay de todas las áreas de conocimiento. Algo muy importante es que miren cuáles son las líneas que son especiales, pues que están buscando este año en el país, son temáticas específicas para que ustedes vean, básicamente aplica todo, pues si uno ve las áreas de profundidad de este año, todos ustedes estoy segura que se relacionarán con ellas, pero es muy importante que las miren porque en cada país están esas líneas, están esas áreas de interés y la beca aplica para diferentes países, que veo que hay alguien de México. Debes mirar en tu país cuáles son esas líneas para que apliques en coherencia con esa información como tal. Bueno, hay una pregunta muy interesante y es cómo argumentar las preguntas, o sea, esas respuestas, cómo generar esos argumentos de valor y contundentes en el momento de responder un ensayo. ¿Quién quiere responder? Santi. Pues es un ensayo como cualquier otro ensayo que uno haría en la universidad. Entonces los ensayos tienen lo mismo, tienen una introducción, tienen un argumento principal y tienen una conclusión. Y en esa medida yo lo hice así, como un ensayo de universidad. Hay muchísimas formas de buscar ejemplos de ensayos en universidades. Generalmente el estilo que se utiliza para ese tipo de cartas se denomina cartas de motivación. Si ustedes googlean y buscan motivation letter en inglés o cartas de motivación en español, y les van a salir muchos ejemplos. Y esas cartas tienen lo mismo. Una introducción que establece de qué se trata el ensayo, para qué se quiere hacer. Entonces yo, Santiago Borda, estoy haciendo este ensayo para este tema. Un argumento principal y una conclusión. Y generalmente la pregunta que te hace Chivin es bastante amplia, o sea, es bastante específica, perdón. Entonces te permite ver cómo tiene que estar desarrollado ese ensayo. Pero digamos, la recomendación general es que lo hagan tipo ensayo. Súper, súper, Santi. Caro, ¿tú querías anotar algo también? Caro, ¿nos escuchas? Sí, complementando lo que decía Santi, creo que es súper importante que pongan ejemplos y veía en el chat que preguntaban si eran uno o más ejemplos. Y aquí creo que es importante que muestren un solo ejemplo. A veces cuando uno pone como una cantidad de pequeñas cositas, no alcanza a transmitir exactamente como el coro, el corazón de lo que hizo. Entonces yo les recomiendo, como también lo decía al principio Beatriz, escriban una buena historia por cada ensayo. No le pongan tantas cosas, traten de poner los asuntos más importantes, muéstrenselo a alguien, léanselo a otras personas que no tengan conocimiento de lo que usted ha hecho en la vida y pregúntele si le parece que tiene sentido, si entendieron, que cuál fue lo que les llamó la atención, porque uno se conoce muy bien y uno tiene toda su historia muy clara, pero las personas que están leyendo eso tienen muy poquito tiempo para darse
excelente impresión de lo que usted es. Entonces, enfóquese en sacar lo mejor, poniendo buenos detalles, pero tal vez solo escoja una historia, escoja la mejor, la que tiene mayor impacto, la que sea un poco diferente de lo que usted puede, ofrecer como candidato para que se destaque frente a los otros 1.200 aplicantes que hay normalmente por año. Yo agregaría eso. Súper, Caro, muchas gracias. Nos preguntan sobre los estudios de posgrado o complementarios que hay en Colombia, como las especializaciones, los diplomados. ¿Creen ustedes que esto incide o influencia a los lectores sobre su capacidad o sobre dar la beca? ¿Qué dirían ustedes? Yo les diría, miren, lo único, como requisito, lo único que se pide son dos cosas: que hayan terminado la licenciatura o el pregrado y que tengan 2 años de experiencia. Esos son los requisitos básicos. Si ustedes han mostrado que les interesa mucho un tema y están haciendo diplomados o han hecho especializaciones, inclusive si han hecho una maestría, inclusive si han hecho un doctorado en temas similares y pueden argumentar que la educación que ustedes han tenido les ha servido para enfocarse en los temas o les va a servir para la maestría o se ajusta a una visión que ustedes tienen a futuro, por supuesto háganla. Que les vaya a servir o que no les vaya a servir depende de qué tanto ustedes lo pueden argumentar. Pero para requisitos de la beca o que el jurado calificador diga que una persona que tiene especialización va a ser mejor que una persona que solamente tenga el pregrado, pero que tenga una mejor carta de ensayo o que cuente una mejor historia, no. Entonces, pues, por supuesto, más educación les va a servir, pero para este proceso los jurados no van a tener en cuenta qué tanto educación han tenido además del pregrado. Simplemente que también argumente sus ensayos. Súper, Santi. Y acá tengo una pregunta que es directa para Beatriz. Nos dicen, me gustaría que nos contaran un poco sobre el trabajo que hace el gobierno del Reino Unido en América Latina, especialmente en Colombia. Beatriz, inspírate, por favor. Hola. Bueno, sí, Saris, yo puedo contar de eso, Tati tal vez también, pero simplemente decir que pues el Reino Unido tiene una agenda amplia en Colombia, ha sido un cooperante muy activo en el país. Hace muchos años con temas de seguridad y más recientemente yo creo que la agenda es mucho más interesante, trabaja en temas, obviamente fue un actor muy importante en el proceso de paz y ahora es un actor comprometido en el posconflicto en el país, está trabajando en temas de cambio climático, sobre todo en lucha contra la deforestación, temas de transición a economías bajas en carbono, o sea, energías limpias, infraestructura sostenible. Ese es el tipo de trabajo que hacemos, por ejemplo, con actores subnacionales, alcaldías y gobernaciones, y un trabajo muy importante también en ayudarle a Colombia a entender y a valorar el uso sostenible de su biodiversidad, por ejemplo. Ahí hay un rango de cosas, estoy dando unos ejemplos muy puntuales, pero también invitarlos a que sigan las redes sociales de la embajada, que ahí normalmente publicamos mucho del trabajo que hace la embajada. Yo, como ven, soy funcionaria de la embajada hoy y somos 4 becarias mujeres Chevening en la embajada en este momento. Pero sí, y obviamente una agenda comercial también muy grande. Yo creo que eso es importante que lo conozcan porque yo pienso que la embajada también aspira a que ustedes vuelvan a contribuir a la sociedad colombiana y que sean embajadores del Reino Unido también en Colombia. Entonces creo que conocer la agenda bilateral es muy importante para entender también cómo ustedes aportan y en la dinámica, digamos, de la relación país-país, pero también en este pequeño grupo de alumni que somos y que queremos seguir contribuyendo a contar de la beca, a fortalecer la relación Reino Unido-Colombia y, bueno, y a seguir tomándonos unos pints en algún pub. Eso sí, porque es importante el tema de los pubs. Tati, ¿quieres agregar algo a lo que nos contó Beatriz? Pues yo creo que es clave que piensen la beca desde el punto de vista del jurado, desde el punto de vista del tomador de decisión, que se aparten un poco del rol del aplicante y que entiendan también que esta beca es una herramienta de diplomacia y una herramienta de soft power. Y que lo que Reino Unido está buscando, y lo dice claramente, es gente que tenga perfiles de liderazgo, que tenga perfiles que a futuro puedan ser influenciadores o tomadores de decisión, y que su experiencia en el Reino Unido a futuro, hablando a largo, mediano, corto plazo, pues también sirva
a estrechar los lazos que hay entre Colombia o entre cualquier país beneficiario de esta beca y el Reino Unido. Entonces, cada país, cada embajada tiene unos puntos, unas temáticas establecidas como esas áreas prioritarias y de interés. Un elemento que ustedes tienen que hacer, una tarea, es buscar exactamente en sus países, sus embajadas, qué temas tienen como prioritarios. Eso lo primero. Segundo, si encajan, buenísimo. Si no encajan, no se afanen, todavía pues pueden aplicar. No es que queden descartados. Ya cuando identifiquen el tema, busquen, como decía Beatriz, qué está haciendo y qué ha hecho la embajada al respecto, pero también intenten identificar qué han hecho ustedes y cómo ustedes podrían servir para estrechar esos puentes ya en Reino Unido, generar contactos, exportar ideas, importar ideas. Hay muchas cosas y experiencias del Reino Unido en diversas temáticas que podemos traer hasta acá y que ustedes desde sus áreas de experiencia o profesional de educación, pues también podrían explotar. Entonces, también para responder a la pregunta de cómo venderse, pues busquen justamente cómo ustedes servirían como embajadores y cómo servirían para estrechar esos lazos en temas específicos de interés de la embajada con el perfil que ustedes tienen. Super, Tati, muchas gracias. Vamos a hablar sobre las cartas de referencia. Santi, ¿nos quieres dar algunos tips sobre ellas? Sí. Entonces, vamos un poquito otra vez a retomar cómo es el proceso de postulación. Ustedes en estos momentos tienen hasta el 3 de noviembre para hacer el primer proceso de postulación a Shipping, que consiste en escribir los 4 ensayos, y esperamos haber sido lo suficientemente claros para darles unas ideas de cómo poder escribirlo. Una vez el jurado calificador lee sus ensayos, mira su información, mira si están habilitados para seguir a la siguiente etapa del proceso de Shipping, se elige a un grupo y a este grupo se le pide unas cartas de referencia. ¿Qué son cartas de referencia? Puede ser cartas académicas o cartas laborales de personas que van a dar su opinión sobre ustedes a la embajada. Entonces deben ser personas que específicamente los conozcan. No tienen que ser la persona del puesto más cargo del trabajo donde ustedes trabajen, no tienen que ser el rector de la universidad donde ustedes salieron, tienen que ser personas que realmente los conozcan y que puedan decir con ejemplos quiénes son ustedes. En mi caso, era un profesor de una universidad y un ex jefe, que tenía muy buena confianza con ellos, que yo confiaba que yo había realizado un buen trabajo con ellos. Inclusive les dije, mire, yo creo que hablé con ellos, dije, yo creo que podríamos hablar de esto en mi carta, me senté con ellos, era personas que con las cuales yo tenía la suficiente confianza como para pensar en qué podía decir la carta. El proceso digamos, luego se van a dar cuenta, si pasan a la siguiente etapa, el proceso es que la embajada les manda un correo a esas personas que ustedes pusieron como referencia y ellos escriben la carta y dicen algo sobre ustedes. Pero más importante que sea una persona de un muy alto rango, es una persona que realmente los conozca y que pueda mencionar con ejemplos concretos quiénes son ustedes y cuáles son sus habilidades de liderazgo y de networking y cómo las aplicaron digamos, durante la relación que tuvieron con ellos. Súper, gracias. Alejo, contanos vos sobre las referencias. En tu caso, ¿cómo fueron? ¿Tips? Digamos, es claro lo que dice Santi, las referencias tienen que ser personas que hayan trabajado con ustedes, es decir, usted se puede conseguir el contacto del presidente de la República, pero el presidente de la República no lo conoce a usted, entonces es poco útil, la verdad. Personas que hayan trabajado con ustedes, personas que conozcan sus capacidades, personas que conozcan su proceso y personas que uno tenga digamos, la confianza de decirle cómo puede guiar la carta. Es decir, obviamente, si tiene una aplicación a la universidad, porque digamos, para aplicar a las universidades también se piden cartas de referencia, es diferente. Aquí usted estaba hablando de personas con proyección, el liderazgo, con networking, está hablando con personas que puede tener un impacto dentro de su actividad profesional en los próximos años. Entonces, es diferente la referencia que se tiene para la universidad y la que se tiene para Chevening. Entonces, eso es importante tenerlo. Otro elemento es, digamos, lo que yo hice fue combinar una parte académica y una parte laboral, porque bueno, no deja de ser un desafío que usted se va al otro lado del mundo a hacer una maestría
en las mejores universidades del mundo, entonces algo que le justifique esa parte académica, digamos que es una buena estrategia, una parte académica y una parte laboral. Súper, Alejo, muchas gracias. Vamos, bueno, supongamos que todos los que están conectados acá fueron invitados a la entrevista. Les voy a pedir a cada uno de nuestros invitados que nos cuente el mejor tip para salir brillante de la entrevista. El mejor, ojo pues. Dale, Beatriz, que tú abriste los ojos como yo quiero hablar. No, pues es que yo fui muy honesta, lo confieso. Yo llegué a la entrevista, así como Santiago decía que no sabía qué era ser líder, yo llegué muy honesta a la entrevista diciendo que yo iba a ser alcaldesa. Y, y el panel se rió de mí y me dijo muchas gracias y yo creí que se había llegado, pero no, la verdad no, pasé en el proceso. Así que yo creo que mucha honestidad. Yo también pienso que como les decía, si ustedes tienen una buena historia, pues entonces el mejor tip es contar la historia honesta, teniendo claras cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades. Tati lo dijo muy bien, el proceso de aplicar es un proceso personal y eso se refleja, yo creo que también en la entrevista. Súper, Beatriz. Caro. Y Sara, yo creo que el mejor tip es leer muy bien los ensayos que escribieron. Si pasaron a la entrevista es porque las personas leyeron los ensayos y vieron potencial en usted. Entonces, lleve muy, muy claro todo lo que escribió y lleve como preparadas respuestas para seguir sustentando digamos, eso que escribió, esas historias. Porque las preguntas o muchas de las preguntas que se hacen en la entrevista son básicamente para ahondar o profundizar las preguntas de liderazgo, de networking. Entonces, cuéntame cómo hiciste esto. También les recomiendo mucho que hagan pruebas, pídanle a alguien que lo conozca y que ojalá sea muy crítico, que le haga preguntas difíciles frente a esas experiencias que narraron en los diferentes ensayos. Y lo último, que creo que ya lo había mencionado, es destaque mucho porque usted. Hay muchas personas talentosas, pero demasiadas personas talentosas en Colombia y en Latinoamérica que se presentan a estas becas y realmente tiene que usted mostrar porque usted va a ser un excelente embajador del Reino Unido, tanto en el Reino Unido como aquí en Colombia. Entonces, es muy importante que usted diga, yo tengo, no sé, estas y estas y estas capacidades, ser muy honesto claramente manejando como los egos, ser muy honesto con las habilidades que uno tiene, pero no necesariamente tiene que ser humilde, sino tiene que realmente mostrar mucho, porque usted es una buena inversión, porque valdría la pena invertir el dinero que cuesta una beca de estas en usted. Súper, Caro. Gracias. Tati. Yo tengo 3 cosas muy puntuales. La primera es, suena redundante, pero de verdad, escriban bien. Escribir es un ejercicio que requiere pensar y en inglés no se escribe como se escribe en español. Nosotros en español somos muy carretudos, muchas comas. En inglés es muy concreto. Oración, punto, oración, punto. Entonces también conecten muy bien esas oraciones que reflejen realmente las ideas que ustedes tienen en mente y las proyecciones que tienen. Sean muy celosos con las palabras que tienen en los ensayos. No lo vean como, 500 palabras, sino solamente tienen 500 palabras y realmente deben usarlos porque cada cosa que ustedes no digan de ustedes, cada logro que no mencionen, cada mérito, cada sueño, cada conexión posiblemente que no mencionen, es información que juega en contra de ustedes, porque los jurados no pueden contrastar eso ante pues otra cosa. Y lo último es, yo vi la aplicación Achievement como una competencia, realmente es una competencia. En mi cohorte aplicaron, entiendo, 1.200 personas y solo 34 fuimos seleccionadas, es decir, un promedio del 1 al 2%. Entonces hay que tener, Beatriz, ¿cuántas fueron en la tuya? ¿9? 4. Esto es una competencia, exacto. Entonces realmente hay que verlo así. No se lo tomen a la ligera, prepárense para eso. Creo que el tip detrás de todo es la preparación y el tiempo. Súper, Tati, excelente. Santi, cuéntanos tú. Bueno, pues no le hemos dicho, evidentemente mucha gente lo pregunta porque no nos quedó claro. Todo el proceso de postulación, de escribir los ensayos,
de presentar las entrevistas, de pedir las referencias, todo tiene que ser en inglés. Entonces, el ensayo lo escribo en inglés. A las personas que son sus referidos, o que los van a referir ustedes, les van a pedir que escriban esas referencias en inglés. Y si pasan a la entrevista, la tienen que hacer en inglés. Luego, para mí, lo más difícil fue el inglés. Me tocó practicar. Evidentemente, como Caro lo dijo, pues el ensayo es la continuación de lo que está, la entrevista es la continuación de lo que está en el ensayo. No te van a preguntar nada distinto a lo que pusiste en el ensayo, simplemente cuéntanos un poco más. ¿Yo qué hice? Yo practiqué y me grabé y me vi ante el espejo y miré a ver si estaba pronunciando bien, si era capaz de argumentar bien mis ideas. Y en mi cabeza lo hice durante varios días y empecé a mirar opciones, de pronto qué preguntas me podrían hacer, cómo podrían mencionar esto, cómo podría mencionar esto de la mejor forma. Y si me sentía cómodo con el inglés, pues sentía que me iba a ir bien. Evidentemente, pues en el ensayo también, pues algunas palabras se me fueron, otras palabras no las pude decir tan bien, pero la verdad es que el jurado calificadores, pues ellos entienden que por más de que uno sepa inglés, pues no es el lenguaje materno de uno y puede haber equivocaciones, pero practiquen que el inglés va saliendo mejor. Súper, Santi. Alejo, cuéntanos su tip. Yo creo que el tip más importante, ustedes en ese punto de la entrevista ya pasaron las pruebas de muchas universidades para aplicar a sus maestrías, ya pasaron los elementos básicos de la beca, pasaron los elementos básicos de que ustedes los quieren escuchar. O sea, ya hay alguien en la embajada del Reino Unido que los quiere escuchar a ustedes. Eso es muy importante tenerlo claro. Y mi tip es disfrútenlo. Como decían mis compañeros, digamos en mi cohorte, fueron más de 950 personas que se presentaron. De esas presentaron 68 y de esas fueron 33 personas que nos eligieron para ser becarios de la beca. Cuando usted llega a ese punto, usted ya llegó a un punto en que es un sueño, en mi caso era mi sueño, de estar frente a la posibilidad de ganarme la beca que quería desde la universidad. Entonces, cuando usted llega ahí, a mí me pasó algo muy curioso, estaba en el hall antes de la entrevista y estaba caminando alrededor con mucha ansiedad y creo que fue el vigilante o el recepcionista, no me acuerdo, me dijo, ya llegó hasta acá, ¿qué puede salir mal? Calculen. Entonces, entonces, sí, tiene razón, ya, ¿qué podría salir mal? Nada. No podría hacer nada mal. Entonces, mi tip es disfrútenlo. Va a ser una experiencia muy, muy interesante. Súper, muchas gracias a todos. Yo voy a dar mi tip, porque obviamente no me puedo quedar callada. El mío es la mejor actitud en todo el proceso. Si usted llegó a la entrevista, usted ya ganó, como dijo Alejo, la actitud lo vale todo. Usted está más nervioso que 8, todos los que ven el hall son competencia suya, usted está ya con una actitud muy rara, pero una vez pase la puerta, por más nervios, porque el inglés se le olvidó, lo que sea, muestre que usted quiere esto como nada en su vida, es su sueño y usted va por eso. Entonces, yo entré a esa puerta y yo ya me veía ya en Brighton, donde fui a estudiar en la Universidad de Sussex. Entonces, la actitud de verdad, si pronuncian mal, si se equivocaron con una palabra, eso no vale la pena porque están buscando personas únicas que están generando una red súper potente a nivel internacional. Entonces, conectar con las personas es clave en la entrevista y en el ensayo. Conecten, lo que les dijo Caro, que lean otras personas esas historias que ustedes están contando, lo que les dijo Beatriz, sean coherentes en todo el proceso. Entonces, finalmente, Chevening no es una beca, no es una plática que les van a dar, es una experiencia que cambia la vida. Ustedes son antes y después de Chevening, independiente si la maestría les gustó, si no les gustó, la experiencia de estar allá, los eventos, entrar al Palacio de Buckingham, o sea, todas esas cosas, de verdad, hasta que ustedes sean viejitos, van a contar, yo cuando estuve en el parque tal, cuando fui a Stonehenge, o sea, son cosas que de verdad son experiencias que cambian la vida. Entonces, ánimo, postúlense, si esta vez no pasen, vuélvanse a postular, si es su sueño de verdad, luchen que lo pueden lograr. Y la beca es abierta, es incluyente, va a las regiones. Entonces, de donde sean, están bienvenidos a la beca.
Muchas gracias de verdad por conectarse con nosotros. Esperamos que los tips, los comentarios hayan sido útiles para ustedes. Les agradecemos su paciencia con los problemas técnicos, pero todo esto pasa y lo logramos sacar adelante. Entonces, recomienden el video para las personas que no pudieron conectarse. Síganos en nuestras redes, compartimos ahí en el chat toda la información para que estén conectados. Nosotros finalmente como ex becarios damos mucha información para que ustedes puedan ser parte también de nuestro alumni cuando regresen a Colombia. Les agradecemos entonces su conexión. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Gracias Alejo, Beatriz, Tati, Caro y Santi por sus palabras. Sabemos que toda esta información va a ser muy valiosa para esos futuros becarios. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao. Estamos esperando para hablar, ¿cierto?